Hola, gracias por estar una vez más en Sabiduría para el Corazón. El tema para hoy es Soberanía en la Maternidad. Está basado en Romanos capítulo 9, versículos 6 al 13. Pero como introducción déjeme decirle que la verdad que me alarma el hecho de que la gente saca sus creencias de diferentes filosofías de todo tipo de fuentes. Hay miles de personas que creen que Jesús se casó con María Magdalena y tuvieron familia en algún rincón de Francia, gracias a una novela titulada El Código da Vinci. La gente suele olvidar el hecho de que este libro es de ficción, por más que el autor diga que en las primeras páginas ha descubierto una serie de conspiraciones secretas entre los líderes de las iglesias. Según la revista World, los programas de televisión de comediantes como Jay Leno, David Letterman y demás son tomados en serio por 1 de cada 5 jóvenes. En un estudio, se investigó para determinar las maneras en que la gente obtenía noticias políticas y desarrollaban así sus propios puntos de vista. Evidentemente, cientos y cientos de jóvenes se toman las cosas de los comediantes en serio. Más serio que estas dos ilustraciones es una encuesta reciente llevada a cabo por un grupo de investigación de Varna. Este grupo descubrió un gran número de líderes de distintas denominaciones y pastores que ya no pueden poner la firma en las siguientes afirmaciones básicas. La primera, existe una verdad moral absoluta. En otras palabras, algunas cosas están mal moralmente sin importar a dónde uno viva. La segunda afirmación básica, que ellos no pueden confirmar con su firma, es que la Biblia es la palabra infalible de Dios. ¿Sabe qué? Créalo o no, la denominación más grande, los Bautistas del Sur, revelaron que un 71% de los pastores y líderes están de acuerdo con esas afirmaciones, mientras que un 27% de metodistas lo estarían también. Estas noticias son sorprendentes, no tanto que 1 de cada 4 pastores liberales crea que la Biblia está diciendo la verdad, sino que 1 de cada 4 pastores bautistas conservadores no la cree. Esto significa que millones de creyentes escuchan y obtienen su concepto de quién es Dios de parte de un grupo de líderes que piensan que la Biblia es mitad verdad, mitad ficción. Esto me da mucho más miedo que un muchacho de 25 años que se desarrolle su punto de vista político basado en un comediante. Si bien, eso también me asusta. Así que no fue una sorpresa para mí leer, tal como este artículo concluye, que solo 1 de cada 10 cristianos protestantes que fueron encuestados estuvieron de acuerdo con que hay una verdad moral absoluta y que la Biblia es la palabra de Dios. Mi amigo, si la Biblia no es la palabra de Dios, entonces no sabemos quién es Dios. Y si la gente desarrolla su perspectiva de quién es Dios sin examinar la Biblia, entonces quedan pocas dudas en cuanto a por qué existen tantas creencias extrañas en cuanto a Dios, incluso entre algunos que dicen ser cristianos. Con razón las verdades básicas acerca de Dios, su palabra, su carácter, sus mandamientos y sus parámetros morales se están escribiendo de nuevo. Con razón Dios es irreconocible al ser comparado con las Escrituras. Si usted habla con la gente en la calle o en el trabajo y les pregunta ¿quién es Dios?, recibirá una cantidad importante de definiciones distorsionadas y diluidas de un Dios que no existe en las Escrituras. Y esta misma gente le va a decir que son cristianos. Alguien escribió lo siguiente: Dios creó al hombre a su imagen y el hombre posmoderno le pagó el favor. A. W. Tozer escribió lo siguiente, escuche este concepto: ¿vamos a poder sacar de alguna persona la respuesta a la pregunta que le envié a la mente al pensar en Dios? De poder hacerlo, podríamos predecir con certeza el futuro espiritual de ese individuo. ¿Quién es Dios? Su respuesta va a determinar más acerca de usted que acerca de Dios. Alguien dirá, ¿para qué molestarse? J. I. Parker advirtió a su generación diciendo, deje de lado el estudio de la palabra de Dios y se sentenciará a sí mismo a tropezar e ir por la vida con los ojos tapados, por así decirlo,
sin ningún sentido de dirección. Tozer agrega: si queremos el poder espiritual nuevamente en nuestras vidas, debemos comenzar a pensar de Dios como alguien que está cerca nuestro. Mi amigo, la única manera de pensar de Dios como alguien cerca nuestro es estudiando lo que su palabra dice en cuanto a Él. Es más, es imposible creer en Dios sin tener en cuenta su palabra, porque la palabra de Dios nos explica el Evangelio de Dios. Es por eso que Pablo escribe en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Unos versículos atrás, el 13 y 14, allí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? En otras palabras, la fe salvadora requiere la articulación de la verdad bíblica. Entonces, si la gente piensa que la Biblia es ficción o la verdad, el diablo ha ganado una gran batalla. Si la Biblia es ficción, el plan de salvación lo tiene que adivinar cada uno por sí solo. Si existe o no un verdadero infierno o un cielo de verdad, también está para que se lo quede el mejor postor. Y, por sobre todas las cosas, ¿quién es Dios? Queda para la imaginación de cada uno. Con razón, nuestra generación ha cumplido con la advertencia de Tozer, quien dijo que si uno no estudia a Dios, por medio de las Escrituras, se sentencia a sí mismo a tropezar y a andar por la vida sin dirección alguna. He dicho todo esto porque vamos a comenzar a estudiar una descripción de Dios que va en contra de la lógica y la razón de la humanidad. Estamos por estudiar quién es Dios, en términos que puede que nos incomoden, a menos que lo creamos. Y ahí nuestros corazones se elevarán en esta verdad increíble. El tema de Romanos capítulo 9 puede ponerse en una sola palabra: soberanía. Mientras la nación de Israel es el tema obvio entre líneas y a veces bien marcado, el tema real de todo esto es la soberanía de Dios. La mayoría de nosotros puede decir que cree en la soberanía de Dios, así que permítame ser más específico y decir que el tema en Romanos capítulo 9 es la soberanía de Dios en la elección. En el próximo párrafo de nuestro estudio de Romanos capítulo 9, Pablo va a descubrir quién es Dios con declaraciones que, por un lado, parecen ser impactantes y, por otro, nos dan más seguridad. En este párrafo, Pablo va a describir la soberanía de Dios con dos ilustraciones del pasado de Israel. Estas incluyen, primero, la concepción sobrenatural de Isaac y, segundo, la elección soberana de Jacob. Fíjese en Romanos capítulo 9, versículos 6 al 13. Voy a leer este pasaje. Romanos capítulo 9, versículo 6 en adelante dice la Biblia: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Pablo comienza diciendo que el rechazo al Mesías por parte de la nación de Israel no significa que la palabra de Dios no se ha cumplido o que el plan tal vez fracasó. No. Luego les recuerda que los verdaderos israelitas no nacen si no nacen de nuevo. Pablo repite esta verdad en su epístola a los Gálatas. En el capítulo 3, versículo 29, escribe lo siguiente:
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Se da cuenta? La promesa. Ahora, Israel no creía. La nación en su mayoría rechazó a Cristo. Solo unos pocos creyeron al principio. Entonces, ¿significa esto que la promesa de Dios en llamar a su pueblo fracasó? ¿Llamó Dios en su palabra? ¿Falló Dios en su palabra? Bueno, en este párrafo, Pablo va a probar con la historia misma de Israel, que si bien no toda la nación creyó, Dios estuvo obrando dentro de la nación siempre para llamar y escoger a aquellos que pasarían a ser el verdadero Israel. Vamos a ver la concepción sobrenatural de Isaac. Pablo regresa al comienzo de la nación de Israel para demostrar que Dios es soberano en elegir y que sus propósitos no fracasaron. Pablo comienza mencionando a Abraham en el versículo 7 del capítulo 9. Los judíos conocían muy bien su historia. Abraham no buscó a Dios. Él era miembro de una familia pagana e idólatra. Pero si bien Abraham no estaba buscando a Dios, Dios estaba buscando a Abraham, como el llamado a Abraham está registrado en Génesis capítulo 12. Cada judío que lea la epístola a los romanos debería confesar que la historia judía comenzó con Dios escogiendo a Abraham. La nación de Israel comenzó con la elección de Abraham, un hombre escogido por Dios. Pero luego Pablo pasa a hablar de Isaac, el hijo de Abraham. Si Isaac no es suficiente prueba del poder soberano de Dios, nada lo es. Fíjese en el versículo 9 de Romanos capítulo 9. Si tiene su Biblia, por favor, busque allí la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. La nación judía no podía ignorar el hecho de que la mismísima concepción de Isaac en el vientre de su madre ocurrió a pesar de un par de cosas. Permítame dárselas. La concepción de Isaac ocurrió a pesar de las imposibilidades físicas. Génesis dice que Sara era estéril, Génesis 11:30, y que Sara ya había pasado la edad de tener hijos, Génesis 18:11, teniendo también en cuenta que ya tenía 99 años, como dice Génesis 17:17. Ella concibe y tiene un hijo. ¿Por qué? Porque Dios había hecho una promesa, y Dios era soberanamente capaz de mantener su promesa más allá de que era físicamente imposible. Pero también la concepción de Isaac ocurrió a pesar de la poca fe. Regresemos a esta historia y veamos la soberanía de Dios obrando a pesar de la incredulidad. Vaya en su Biblia a Génesis, capítulo 16, volvemos al comienzo de la Biblia, Génesis capítulo 16, y permítame armarle el escenario, por decirlo de alguna manera. Han pasado 10 años desde la promesa de Dios a Abraham que su descendencia superaría a las estrellas. Uno ni se puede imaginar la anticipación y las expectativas de Abraham. El nombre Abraham, antes que Dios se lo cambiara a Abraham, significaba Padre Ilustre. Imagínese a la gente visitando a Abraham y presentándose. Los nombres hebreos indicaban qué era o qué hacía la persona, así que me imagino a la gente preguntándole, ¿cómo se llama? Y él respondería, Padre Ilustre. La gente respondería, usted sí que debe ser un padre orgulloso. Y Abraham probablemente agacharía la cabeza, patearía alguna piedra y respondería, bueno, no tengo ningún hijo. Por años pasó esto. Pero recuerde, Dios había prometido. Bueno, para cuando uno llega a Génesis capítulo 16, Abraham había dejado de decir, aún no tengo hijos. Tanto él como Sara han sido vulnerables a la tentación de tomar las riendas del asunto. Cuando uno duda la soberanía de Dios, instiga la soberanía propia. Lo que sucede cuando dudamos de la soberanía de Dios e instigamos a nuestra propia soberanía. Al continuar con esta historia de manera rápida, me gustaría sacar algunas cosas prácticas que no suceden
cuando tomamos las riendas de cualquier asunto en la vida. Lo primero que sucede, si tiene un lápiz, un papel, un bolígrafo, tome nota por favor. Lo primero que sucede, algo que prepara la escena para comprometer o rebelarnos, es que racionalizamos nuestro resentimiento. Fíjese en los versículos 1 al 3 de Génesis capítulo 16. Dice la Biblia allí: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y Abraham, como líder piadoso de la familia, respondió: no, Sarai, debemos esperar en la promesa de Dios. Pero no fue así. El texto dice: y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Hasta ahí la porción por ahora. La nación de Israel no había pasado ni siquiera una generación, y el enemigo ha tenido éxito en corromper la promesa. ¿Se dio cuenta la forma en que Sarai comienza el versículo 2? Dice: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Teológicamente hablando, tiene la mitad de la razón. El concebir es según la obra y propósito de Dios. Es la creación de un alma inmortal. Desde la perspectiva humana, puede parecer un accidente, una dificultad o una tragedia a veces, pero no puede suceder sin el propósito soberano de Dios de traer vida a un alma que jamás morirá. Para que la concepción ocurra, se requiere el propósito de Dios, y para que no ocurra, también se necesita el propósito de Dios. Las condiciones médicas y físicas pueden parecer la causa principal de la fertilidad o esterilidad, pero detrás de esas condiciones está el Dios soberano que cumple con su propósito. En vez de confiar en los propósitos de un Dios soberano, Sarai se amarga, junta un resentimiento contra Dios. Ella, en efecto, dice: Dios me arruinó la vida. Dios se está anteponiendo entre lo que yo quiero. Y a eso le sumamos que ella toma las riendas de las cosas y decide que otra mujer que pueda tener hijos es mejor que una esposa que no puede. El enemigo se frota las manos con una sonrisa. Él va a corromper la nación que está por nacer. Va a anular la promesa de Dios. A propósito, uno sabe que está tomando las riendas de las cosas cuando comienza a rehusar vivir por las prohibiciones de Dios y esperar por sus propósitos. Sarai dijo: Dios no apareció. Ya han pasado 13 años y Dios debe necesitar ayuda. Es hora de ir y poner el plan B en marcha. Bueno, puede que eso suene bien, pero no es nada más que racionalizar religiosamente la rebelión que uno tiene. Quizás en este momento usted esté racionalizando rebelión. Tal vez en su negocio pensando: Dios no se va a enojar. En su vida personal, tal vez en su vida privada, pensando: seguro que Dios quiere que no me falte nada. Nunca antes estuve más feliz. Seguro que Dios quiere que sea feliz. O tal vez en el mundo secreto de su imaginación, mientras está pensando: por lo menos no lo estoy llevando a cabo. No lo estoy haciendo, no estoy lastimando a nadie. Seguro que Dios está contento con mi autocontrol. Tal vez usted está pasando por esta situación. Está racionalizando su rebelión contra Dios. Sarai usa palabras espirituales, pero ella está actuando en su rebelión contra Dios y le da consejo impío a su marido Abraham, y él acepta el rol de la rebelión contra la promesa de Dios. Pero en segundo lugar, cuando tomamos las riendas nosotros mismos, no solo racionalizamos nuestro resentimiento, sino que arruinamos relaciones con otros. Fíjese en el versículo 4 de Génesis 16. Dice: y él se llegó a Agar,
la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Al menos 3 relaciones fueron profundamente afectadas por esta rebelión. Por ejemplo, la relación entre Sarai y Agar. Había una rivalidad amarga. En segundo lugar, Sarai y los hijos de Agar. Isaac, el padre de la nación judía, Ismael, el padre de las naciones árabes. Y todos los descendientes de estos muchachos, a propósito, están peleando hasta el día de hoy por la tierra que llamamos Tierra Santa, y ambas partes reclaman que Abraham es su padre y que tienen el derecho de tenerlo todo. Pero también había rivalidad o confrontación entre Sarai y Abraham, porque ellos sufrieron. Fíjese lo que dice el versículo 5. Dice: entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. En otras palabras, Abraham, esto es todo culpa tuya. Bueno, en cierta manera es culpa de Abraham. Él sabía que estaba equivocado. Sarai sabía que estaba equivocado. Agar sabía que ambos estaban equivocados. Todos sabían que no era lo correcto. Pero a esta altura, tenemos todas las razones para creer que esta nación Israel no lo va a lograr. Y no lo hubiera logrado de no ser por el hecho de que Dios es soberano. Pero hay una cosa más que sucede cuando tomamos nosotros las riendas. No solo racionalizamos nuestra rebelión con palabras piadosas, no solo arruinamos relaciones, sino que también rehusamos creer en las palabras de afirmación que Dios nos da. Fíjese en el versículo 5 de Génesis, ahora capítulo 17. Dios habla nuevamente a Abraham y le dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Oh, imagínese esto. Uno tiene 99 años y Dios le cambia el nombre, de padre ilustre a padre de multitudes. Fíjese en el versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sara literalmente significa princesa. Ella recibió este nombre porque el versículo 16 nos dice así: y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y adoró a Dios y se levantó y comenzó a cantar. ¡Oh, qué fidelidad! ¡Oh, qué fidelidad! No pasó eso. El texto dice esto: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Eso dice la porción de la palabra de Dios. Cuando uno toma las riendas del asunto, este libro de afirmaciones, esta Biblia, le va a parecer locura. Cuando Sara escuchó las palabras, se rió también. Fíjese lo que dice el capítulo 18, versículos 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? En otras palabras, tu problema, Abraham, es que no entiendes la soberanía. Dios hizo que Abraham y Sara pasaran la edad de tener hijos para que no pudieran tener mérito alguno por el comienzo de esta nación judía. Sería más que claro que fue su poder y su propósito y su soberanía sobre las cuestiones de la humanidad. La soberanía de Dios se manifiesta a sí misma, incluso en la maternidad. Él determina la concepción, la vida, el tipo de persona, el aspecto físico de esa persona desde que está en el vientre de la madre, desde el momento en que va a nacer, la generación, la familia, la nación y cuál sea ese bebé que va a nacer. Él escogió que usted iba a vivir, dónde iba a vivir, cuándo iba a vivir, de quién iba a nacer. Sí, Dios escogió a su madre.
Madres, Dios escogió y determinó todo acerca de su Hijo, incluyendo el tiempo en que nacería. Fíjese en el versículo 14, la última parte de este versículo del capítulo 18. Dice allí la Biblia: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Significaba esto que Abraham y Sara no tendrían relaciones? ¿No habría espermas? ¿No habrían 9 meses de gestación? No. Todo eso sucedería, pero son cuestiones secundarias en contraste con la causa primaria de que Dios es soberano. Pablo dice en Romanos capítulo 9 que el hecho de que la nación existe es el resultado de esta inconcebible concepción, qué irónico, ¿no?, de una madre y un padre que ya tenían que usar un bastón. La soberanía de Dios se muestra hasta la maternidad. Pero también, ahora, regresando a Romanos capítulo 9, Pablo anticipó que los lectores judíos dirían: sí, pero Isaac sobre Ismael no fue una decisión difícil para Dios. Si bien Ismael fue el primero, Isaac fue el único hijo de Abraham y Sara. Entonces Pablo pasa a dar otra ilustración de la soberanía de Dios. No solo vemos su soberanía en la concepción sobrenatural de Isaac, sino también en la elección soberana de Jacob. Fíjese en los versículos 10 y 11, allí leemos esta porción de la Biblia. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Hasta ahí la porción por ahora. Una cosa es que Dios elija a Isaac por sobre Ismael. Isaac fue el único hijo que le nació a Abraham y Sara, pero aquí tenemos gemelos. Tienen los mismos padres y ambos son judíos, y Dios escoge, y su elección es importante por las siguientes razones. Dios escoge el segundo en nacer. En otras palabras, va en contra de la normal bendición del primogénito. También, la elección es hecha antes de que ni siquiera nacieran. Pablo declara específicamente que esto se dio para que el propósito de elección de Dios se enseñe irrefutablemente. En tercer lugar, la elección es hecha independientemente de todo mérito. El versículo dice una razón más: la elección es hecha independientemente de todo mérito. El versículo dice que no habían hecho ni aún ni bien ni mal. Y el versículo 13 dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En otras palabras, Jacob es el que es escogido y Esaú rechazado. La elección de Jacob ocurrió antes de su nacimiento, y a pesar de su comportamiento, y estudie toda su vida si quiere, y lo verá con sus propios ojos, él fue escogido. Una mujer se le acercó a Charles Spurgeon en una oportunidad y le dijo: no entiendo cómo Dios pudo decir que odiaba a Esaú. Spurgeon le respondió: señora, a mí se me hace más difícil entender cómo es que amó a Jacob. A Jacob he escogido, a Esaú he rechazado, dice la palabra. ¿No le vienen miles de preguntas a la cabeza con esto? Seguramente que sí. Sin embargo, prefiero tener a un Dios descrito en la Escritura que nos prueba con más de 1000 preguntas, a tener un Dios imaginario de nuestra generación que ni siquiera provoca un bostezo. Al leer este versículo, uno inmediatamente quiere decir: pero no es justo. Eso es exactamente lo que Pablo pensó que uno iba a pensar. Así que continúe con el versículo 14. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Vamos a hablar de eso en el próximo programa. Pero como conclusión, permítame darle algunos pensamientos. En primer lugar, la elección generalmente se enfoca en lo negativo, pero la idea de Dios es que dé seguridad y afirmación. Pablo está intentando asegurarle a la nación de la providencia y el poder de Dios, y la elección es prueba de ambas cosas. En segundo lugar,
Los cuestionamientos negativos acerca de la elección muchas veces empañan las implicaciones positivas de esta doctrina. Usted está aquí en el planeta Tierra porque Dios lo dispuso. Usted nació en la familia de Dios y en esta generación gracias al tiempo de Dios. Usted fue hecho con fortalezas y debilidades para glorificar así la gracia y suficiencia de Dios. Usted está en este mismo momento bajo el determinado plan de entrenamiento, limpieza y consuelo divinos. Y usted está experimentando eventos y circunstancias según su propósito sabio y tiempo perfecto. Esto es verdad. Sea lo que sea que usted esté enfrentando, esté donde esté, sea quien sea, sin importar a dónde haya estado, este es el tipo de Dios que la Biblia nos describe. Y la Biblia no es ficción, es la verdad. No tome las riendas, sino entréguese a su Dios soberano. Raymond Edman escribió lo siguiente: Dios lo trajo aquí y es por su voluntad que usted está en este lugar. Descanse en ese hecho. Él lo mantendrá aquí en su amor y le dará la gracia para que se comporte como su hijo. Él hará de las pruebas lecciones que pretende que usted aprenda y le dará la gracia que usted necesita, y en su tiempo, que es el mejor, lo sacará nuevamente. ¿Cómo y cuándo? Solo Él sabe. Hasta ahí lo que decía Raymond Edman. Esa es otra manera de decir Dios es soberano. Hay una viuda en nuestra congregación. Se trata de una mujer que ha sido utilizada grandemente por Dios. Es una persona brillante, educada, talentosa, y era la esposa de un hombre de Dios, un erudito, autor y líder de mucha influencia. Usted jamás sabría esto, porque ella nunca se lo diría. Cada vez que la veo le pregunto, ¿cómo anda? Ella sonríe y me dice, Dios está en el trono. Dios está en el trono. Nosotros jamás podremos contestar todas las preguntas y dudas en cuanto a la elección y la soberanía de Dios sobre el hombre. Vamos a concluir con esto. El Dios que se describe en este libro es un Dios soberano. Y nosotros, o lo podemos hacer eco de lo que dice Job, capítulo 11, versículo 7 y 8. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? ¿Qué podemos hacer? Podemos creer en esta descripción y decir, Dios está en el trono.